Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al nuevo episodio de Entre Estrellas. Sí, por fin hemos regresado y con un nuevo set. Libros, un telescopio, van a haber muchísimos nuevos anuncios. Sí, como tal es un perro en medio del Ajá, episodio. que será nuestro invitado de honor. Ya saben, un poco de biología no viene mal. Pero bueno, hoy les vamos a comentar sobre los aspectos más importantes sobre los mayas y los egipcios, claramente sobre su aspecto científico. Es algo abrumador y brutal. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los mayas, dando algunos puntos clave y cómo sus descubrimientos y cómo su vida giraba en torno a un elemento muy importante, la astronomía. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la idea del cero. La idea del cero Me parece. fue hermosa. Ellos fueron los primeros, además de que antes hubo algunos registros, pero ellos, al menos en América, fueron los primeros que tenemos registro de esa idea. Esa simple idea de no un vacío, sino de un principio. Porque el cero sigue significando algo y ese cero significa el principio. Pero es vital para las matemáticas. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta de algo fundamental. Si tú a un 1 le vas agregando valores, vas teniendo 1, 2, 3 y te tardas muchísimo en llegar al 10. Pero si tú a un 1 le agregas un valor, ese símbolo especial que significaba cero, cambiaban todas las cosas. Eso fue muy importante para ellos. Eso fue fundamental. Entonces es algo tan hermoso porque eso justo que estaba mencionando es algo que, digamos, en esta parte lo puedo razonar de la forma en que tal vez ustedes lo puedan hacer, en que nosotros pensamos como el cero nada más en algo que realmente le da un sentido a la numeración que nosotros tenemos, pero es muy importante esa visión de decir, aquí está el principio de que incluso en los números, y ya después traspasarlo a la vida, decir, oye, estamos haciendo un principio para todas las cosas que vamos a tener en el futuro, porque eso no solamente va a implementarse en un estilo numérico, en el estudio de las matemáticas o bien astronomía, sino también en un sentido más amplio, más cultural, por decirlo de esa forma, más social, y lo van a utilizar diariamente. Entonces, muy importante, muy importante. Es muy importante. Bueno, vamos con este asunto de la astronomía. Ellos guiaban sus vidas con base en los preceptos de los calendarios. Ellos podían hacer con mucha precisión ver las estrellas, ver el sol y la luna, y los usaban para predecir épocas en las cosechas. Cuándo se iba a dar tal leguminosa, tal maíz, no sé. El punto es que ellos podían calcular con precisión cuál era la época más apropiada para cierto tipo de cultivo. Bueno, ¿y cómo lo hacían? Eso es algo muy importante. Bueno, los chamanes eran los que se dedicaban principalmente a ver los astros. No sé si alguna vez han visto por ahí o han tenido la fortuna, la increíble fortuna de ver la Vía Láctea, pero ellos le decían el árbol del mundo. Era de donde se desprendía su sentido de la existencia. Ellos eran como una rama de ese árbol. Ellos veían toda la existencia conectada a través del árbol de la vida. Para nosotros, el centro de la galaxia, pero ellos lo veían como el árbol de la vida, de donde se desprendía todo lo demás. Eso es decir, digamos, en ese sentido podemos mencionar que los mayas no son en ninguna forma una sociedad, una cultura que va a ser muy egoísta en su forma de ver el mundo, tener una cosmovisión en ese sentido, sino que te van a implementar, ¿cómo decirlo?, maneras en las que todos vamos a estar conectados, porque si bien todos estamos en el árbol de la vida, sabemos que todos venimos tal vez de una misma raíz, de un mismo tronco, y que solamente vamos subdividiéndonos en diferentes formas de seres. Y ¡pum! Ahí está nuestro amigo el perro. Es nuestro invitado especial. ¿Qué le parece? Bueno, Ay. hay algo muy importante que decir en todo esto, que no sé si recuerden, pero nosotros antes, bueno, nuestros antepasados más próximos, No nosotros. tenían un calendario. Este calendario era muy impreciso, siempre se alteraban las fechas, no concordaba, julio, después era septiembre, ya saben. Pero ¿saben algo importante sobre los mayas? Su calendario tenía 365 días. Y ellos conocían la idea de una especie de año bisiesto, porque agregaban 4 días. No recuerdo bien, pero era cada 5 años. Cada año tenía una configuración para añadir días para que sus calendarios se ajustaran. Durante esos días no podías ni casarte ni hacer nada especial porque era de mala suerte, porque esos días no existían. Pero bueno, ¿cómo hacían todo esto? Los chamanes ponían una vara en las pirámides, en algunos observatorios que construían,
ponían unas varas y podían ir midiendo los días, digamos que veían fijamente hacia el horizonte. Solo imagínense eso, imagínense una noche cualquiera, pásense 4 o 5 horas viendo el horizonte fijamente. Se hartarían, se hartarían, pero ellos lo hacían solamente para predecir por dónde iban. Obviamente también debemos hablar sobre la construcción de unas estructuras muy importantes, las pirámides. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Es algo muy, muy intenso, porque algunos podrían alucinar por ahí. Pero demasiado, pero es muy divertido que muchas cosas de las que ya se están mencionando sobre los mayas también las implementaron los egipcios. Y en ningún momento tuvieron contacto estas dos civilizaciones. Entonces, ¿cómo es que llegaron a esas mismas situaciones? En primer lugar, tenemos que ellos, a partir de su astronomía, de la observación que tenían sobre las estrellas, empezaron a deducir el ciclo en que rotaban las estrellas. Y de ahí también sacaron, junto con el movimiento del Sol, que había 365 días. Y de ahí iban a poder acomodar todo su año. Tenían obviamente 12 meses, lo dividían en 3 etapas y también ahorita por lo que vemos se va acomodando lo mismo. Ellos nada más tenían el invierno, el verano y la época de lluvia. Entonces, fundamental junto con lo que estabas diciendo, porque me sorprende. Y ellos también tienen una forma de implementar un nuevo momento para que después cuadrara de igual manera el calendario, porque es lo que dice, si no termina siendo junio, enero y luego febrero, marzo. Entonces, no crean que eso pasara. Entonces lo que ellos hacían es que cada 120 años agregaban un día al año, perdón. Entonces en ese caso era muy importante que hicieran eso, porque 1456 años después, si no me falla el cálculo, volvía a todo acomodarse justamente como inició. Hermoso, es una idea hermosa. Un dato interesante acerca de los mayas es que ellos también tenían un concepto que muchas personas se nos escapa realmente. Es esta idea del heliocentrismo. Realmente sabemos que el universo no tiene su centro en el Sol, que eso es lo que significa el heliocentrismo, que el universo tenga su centro en el Sol. Pero una idea importante es que ellos ya entendían que los planetas giraban alrededor del Sol. Ya entendían que los planetas giraban alrededor del Sol. Exacto. Entonces, esa idea a toda la cultura occidental le tomó casi 600 años en desarrollar. Lo que ellos entendieron con mirar el cielo. Y aún así, hoy en día hay personas que tal vez me aseguran que eso tal vez no sea verdad. Solo piénsenlo. Nosotros tenemos el internet. Sí, ellos tenían varas. Y ellos tienen una noción más clara del universo que muchos de nosotros. Exacto. Y con tan solo decirlo, un griego, ahorita vamos a hablar también, de hecho, en el siguiente capítulo sobre los griegos, así que no les quiero decir el nombre en este momento, pero él fue, gracias a Cleopatra, fue a Egipto, y gracias a que pudo ver la sombra de las pirámides, en especial la de Giza, o Giza, o como ustedes le quieran pronunciar, pudo medir del todo la medida de la Tierra, perdón, que mi poco vocablo, el diámetro, todo. Entonces, eso es increíble. Es increíble. Maravilloso. Exactamente. Y debemos recordar también que nosotros provenimos de ellos y que tenemos un legado que aún tenemos que responder ante un legado. Tenemos que responder ante un legado que tal vez se haya perdido a través de los años, con todo lo que pasó de la conquista. Tal vez perdimos esa identidad que teníamos. Exacto. Pero aún así nosotros, en nuestras venas aún sigue corriendo esa sangre. Esa motivación por entender el universo y por ver todo lo que hay afuera como una parte de nosotros, como una parte del mismo árbol que a todos nos une. Entonces eso es ahorita de lo que queremos hablar, de lo que les queremos dejar todas estas ideas, para que incluso no solo se queden, como siempre les hemos dicho, sino que también empiecen a investigar, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. Es muy importante. Y obviamente tenemos que tratar este tema porque esta es la introducción a todo lo que viene, para entender ese principio fundamental que los mayas egipcios llegaron a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la misma en todos lados. Exacto, y o sea, aquí y acá y nada que ver, y muchísimos años después se encontraron. De verdad tuvieron siglos y siglos de diferencia de existir y nada. Y llegaron a las mismas conclusiones. Exactamente. Entonces eso es realmente lo que queremos tocar en este momento. No queremos hacerlo más largo ni extendernos, para que puedan ver la esencia de lo que estamos hablando.
Exactamente. Y ya se está Y despidiendo. bueno, se hasta despide ahí. de ustedes el perrillo. Ya se acabó, amigos. Ya te Ya acabó, acabó tranquilo. todo. Gracias por venir. Gracias, invitado perruno. Entonces, nada más, esperen el siguiente capítulo ¿Capítulo? el miércoles. Entonces, va a estar. Va a estar de lujo. Va a estar Vamos a deluxe. entender muchas cosas. Y vamos a empezar a introducirlos hacia ese concepto nuevo del programa, que es el experimento. Pero va a ser pequeño. Solamente va a ser una Pequeño. pequeña mención. Sí, y de hecho, nosotros todavía no queremos enseñar lo que vamos a hacer el experimento, pero va a quedar muy bien, va a quedar maravilloso. hermoso. Así que sigan viéndonos, sigan revisando todo el contenido que también ya hemos subido, todo lo que vamos a estar subiendo en estos días. Y pues realmente Esto es todo. Eso es todo. Yo soy Rafa. Yo soy Mau Y esto es Entre Estrellas.